Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación, por poder compartir esta mesa con todos ustedes y todas ustedes. El protocolo, como ustedes saben o intuyen, entró en la agenda de la universidad, que es bastante poco propensa a innovarse a raíz de la movilización del Ni Una Menos del año pasado, que mostraba la punta más grave, ¿no? Es decir, la violencia que puede terminar en la muerte de una persona, en este caso de las mujeres. Y, como decía Diana, el papel del Estado respecto a los derechos humanos no es solo no violarlos, primero es no violarlos, después es hacer de tal manera que los privados, los ciudadanos y las ciudadanas no violen los derechos de los demás. Y tercero, promover institucionalmente, culturalmente, socialmente, prácticas que hagan posible que los distintos sujetos ejerzan sus derechos. Haciendo una analogía, la universidad no debería violar los derechos de nadie, debería impedir que sus miembros y terceros violen los derechos de nadie, y también promover una cultura que haga la convivencia entre todas y todos sus miembros sin violencia. Esto, por supuesto dicho, es muy sencillo de entender, pero lo que voy a proponerles ahora es hacer un ejercicio, que lo hagan ustedes mentalmente, para ver cómo, digamos, del dicho al hecho no es tan sencillo. Y bueno, le voy a proponer un ejercicio en 30 segundos con la idea de después dar paso a mis colegas que van a hablar más en concreto de los mecanismos institucionales que la universidad esperemos se termine dando y la Facultad de Exactas, como suele pasar, en general va un pasito más adelante que, por ejemplo, otras unidades académicas de esta y otras universidades. Bueno, les voy a pedir entonces que pensemos, o sea, que cada una y cada uno de ustedes piense. Va a ser un ejercicio mental, si quieren cierren los ojos, si no, no, para que no se duerman, pero la idea es que cada uno de ustedes visualice, en un sentido literal, se imagine lo que les voy a pedir ahora. Les voy a pedir entonces que piensen en escenas o situaciones, que lo vea a cada uno, a cada una, que piense una situación de clase en la universidad. Puede ser la última clase o alguna que les haya parecido importante, la primera o alguna imaginaria, pero lo que les voy a pedir es que piensen concretamente, no abstractamente, piensen concretamente en la situación en el aula, en una clase. Pueden pensar una clase en la que estaban como estudiantes o si son docentes, como docentes, como les parezca. Entonces ahora les pido que hagan el ejercicio, es decir, que se empiecen a imaginar dónde están. ¿Cómo es el aula? ¿Cuánta gente hay? ¿Cómo están dispuestos los bancos o las sillas? ¿Qué hora del día es? ¿De qué se trata la clase? ¿Hay buena luz? ¿Hace frío? ¿Hace calor? ¿Cómo estás vestida o cómo estás vestido? ¿Y cómo es la imagen general de quienes toman la clase? ¿La mayoría son varones, son mujeres? ¿De qué edades? ¿Hay alguna o alguno que llame la atención por algo? Acá un paréntesis, en la imaginación acá la idea mía es llevarlos a pensar el tema de la violencia y la discriminación por género, pero puede ser usado este ejercicio para pensar otros modos, otras intersecciones que puedan dar lugar a la discriminación. En el aula, por ejemplo, les voy a preguntar, en ese aula en la que están, ¿había alguna trans, algún trans, una travesti? ¿Había alguien con una discapacidad, alguien en silla de ruedas? Volvemos al aula en la que están. ¿Quién está dando la clase? ¿Vos o él o la docente? ¿De qué está hablando? ¿Mira en particular a alguien? ¿A nadie? ¿A todos? ¿Cómo es el tono de la voz? ¿Alguien hace alguna pregunta? ¿Hay algún diálogo? ¿Se tratan de usted? ¿Se tratan de vos? Ahora mira la clase desde arriba, desde el techo. ¿Qué es lo que ves? ¿Cómo están dispuestos los cuerpos, los objetos? La gente presta atención, hay celulares, apuntes, viromes, ¿qué objetos? ¿Entra o sale alguien en medio de la clase? Ponete ahora en el otro lugar. Si estabas como docente, sentate en el lugar de estudiante. Si estabas de estudiante, ponete en el lugar de docente. ¿Cómo ves el aula? ¿Estás con la misma atención? ¿Con el mismo ritmo en el cuerpo? Volvé a tu lugar original de docente o de estudiante. Y vamos a seguir con el ejercicio mental.
Pensá que tenés otro sexo. Si sos varón, pensate como mujer. Si sos mujer, pensate como varón. ¿Qué tenés puesto? ¿Estás sentada o sentado de la misma manera? ¿Cómo mirás a quien da la clase o al conjunto de estudiantes? También pensá si se tratara de alguien trans o de alguien con una discapacidad. ¿Cómo estaría también dispuesto su cuerpo en esta situación de aula? Ahora volvé a vos, a tu sexo. Pero pensá que tenés 20 años más de los que tenés ahora. ¿La situación sería la misma? ¿Cómo sería? Y pensá ahora que tenés varios años menos, digamos una década. ¿Cómo estarías en la clase? Ahora pensá si quien da la clase o la mayoría de tus estudiantes tuvieran otro color de piel. Si sos o son más bien de piel blanca, pensar de piel negra, por ejemplo. ¿La clase sería la misma? ¿Estarías en la misma universidad? Ahora pensá por un momento que estás en una universidad privada cara, de esas que los estudiantes pagan varios salarios mínimos por mes. ¿El aula sería la misma? ¿La clase sería la misma? Bueno, volvamos un poco a la dinámica de la clase. ¿De qué se está hablando? ¿Cuál es el tema? Y pensemos, por ejemplo, las siguientes situaciones. Primera situación, una alumna se levanta para irse. Vos, docente o quien da la clase, la para y le pregunta ¿qué pasa? La alumna dice que va a abandonar la clase. ¿Por qué?, le preguntan. Porque no me siento cómoda, responde, por razones personales. ¿Qué hace él o la docente y los compañeros? Supongamos que alguien le insiste, ¿por qué? Dice, no me siento tranquila. Un exnovio mío que viene a la facultad me anda siguiendo, está muy celoso. Tengo miedo. Segunda situación, otra situación. Alumna sentada en primera fila. Jean que le sienta muy bien, remerita blanca de un talle menos, sonrisa contagiosa. El adjunto joven, pero no tan joven. ¿No querés que nos juntemos a la salida para hablar del parcial? No sé por qué, pero siento que tenés talento para la materia. ¿Por qué no arreglamos? ¿Quién te dice puede haber quizá un lugar en la cátedra para vos? La alumna le cuenta a las amigas. ¿Qué se supone que le dicen? Adelante, fíjate qué onda, no le des bola, depende cómo está el adjunto. Situación 3, pasillo, ayudante hablando con ayudante. ¿Vos también tenés de alumno al trolo ese? El alumno escucha o el alumno no escucha, pero sí una amiga. Cuarta situación, una más, amor de cátedra, el JTP noviando con la ayudante. Se separan, guerra total. Él la amenaza, va a ver al titular. Bueno, nena, resuélvanlo entre ustedes. Quinta situación, media cuadra de la facultad, 9:20 de la noche saliendo de cursar. Un tipo ataca a una estudiante, ella zafa. Al otro día tiene parcial a las 19 horas hasta las 21 horas. Volvamos a la clase en la que estaban. Puede ser que haya alguna alumna en la situación que mencioné hace un rato. Puede ser que haya algún alumno o alumna que se sienta hostigado por sus compañeros o algún compañero. En el aula, ¿había alguna alumna o alumno trans o con alguna discapacidad? Si le sucedió alguna vez que alguna estudiante, compañera o compañero, colega, docente haya comentado o denunciado una situación de violencia o de incomodidad, ¿qué hicieron? Y si les sucediera, ¿qué harían? ¿A dónde recurrirían? En este sentido, yo creo que lo del ejercicio era simplemente para despertar en la imagen concreta la multiplicidad de situaciones en las que podemos o estamos cotidianamente en la universidad y cómo habrán, o por lo menos mi intención era, no son situaciones demasiado extraordinarias o extravagantes. Y en este sentido, y ya estoy concluyendo, la idea del protocolo de la universidad y los protocolos de las distintas facultades nos tendría que llevar primero a estudiar la prevalencia, es decir, cuál tipo de situaciones son las más comunes, cuáles son las que nos pueden llevar a pensar o a poner en práctica un abandono de un curso, incluso de una carrera, y cómo está, como decía Diana, distribuida esta, digamos, le pasa de la misma manera a las mujeres, a los varones, a quienes. Después también me parece que uno de esos pasos iniciales para este protocolo es un mapeo de actores, ver quién está haciendo qué, es decir, muchas agrupaciones estudiantiles, secretarías de facultad, hay distintas iniciativas, cátedras, incluso facultades que están haciendo cosas en esto, como para ver quién está haciendo qué. Y por último, y con esto termino, en las iniciativas que en estos últimos tiempos distintas facultades se fueron dando
abriendo un poco la puerta y la ventana a las situaciones de violencia de género, digamos, hace que las respuestas tengan y deban ser institucionales. Es decir, las respuestas no pueden ser ni el linchamiento ni la improvisación. Y en este sentido creo que la iniciativa acá de Exactas es, digamos, lo más festejable que hay en ese sentido, porque la respuesta se da desde la institución. Bueno, con esto termino. Gracias.